Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente estamos para estudiar la palabra de Dios sobre el tema de la mayordomía cristiana. Hoy nos toca una de las áreas que requiere muchísimo de nosotros en la disciplina, el orden, que es la mayordomía del tiempo. Y lo hemos subtitulado Urgencias versus Prioridades. Busquen en la palabra de Dios primeramente en Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 1, este dicho muy conocido, capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo debajo del cielo tiene su hora. Tiempo. Ya Dios lo colocó en su palabra, que todo llega en distintas maneras. Y luego dice este capítulo que hay diferentes tiempos en la vida. Y últimamente este año me hizo pensar mucho, tiempo para estar encerrados a través de todo lo que afectó esta pandemia. Y la mayordomía del tiempo tuvo su crisis en esta época de nuestras vidas. Por eso, justo nos viene bien meditar y recordar las enseñanzas de la palabra de Dios y los énfasis que coloca la palabra de Dios en la mayordomía del tiempo. Como dije en el estudio anterior, a veces pensamos que mayordomía es finanzas, pero creo que a veces nos preocupamos y cuidamos nuestras finanzas, pero descuidamos el tiempo. A veces no derrochamos el dinero, pero sí derrochamos tiempo. Y Efesios capítulo 5 nos advierte claramente el versículo 15 y 16. Mirad bien, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el concepto de malos no es por circunstancias adversas que tenemos solamente, sino por las presiones con respecto a la vida cristiana en el testimonio, en la santidad, en el servicio a Dios, en el desorden del contexto que vivimos, en la pérdida de valores como el valor de la familia y todas las filosofías contemporáneas que van contra la palabra de Dios. Mirad, pues, es una expresión bíblica que podríamos hacer el paralelismo cuando el Señor decía en verdad, y colocaba un dicho. Y el apóstol Pablo muchas veces mirad bien o mirad pues con diligencia, es decir, prestar atención a este aspecto de la vida, el andar, no como necios. La Biblia dice que el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Y justamente en esta mayordomía del tiempo es sacar a Dios del manejo y el orden de nuestra vida en el tiempo. En otras palabras, es sacar a Dios de nuestras vidas, es darle la espalda a Dios en nuestras vidas, es tener inconstancia en nuestra relación con Dios. Por eso la diligencia, la prestancia, la preocupación que hace al deber de esta mayordomía, que se resume aquí aprovechando bien el tiempo. Porque los contextos contemporáneos no viene bien para esta mayordomía fiel del tiempo. Quiero colocar ahora dos propósitos y dos preguntas al tomar este estudio. Creo que todos nosotros como creyentes, hijos de Dios, sabemos muy bien lo que Dios nos pide con respecto a la obediencia a su palabra y también la entrega de nuestras vidas a Él. Así que el estudio, y me quiero dirigir quizás a los adultos en un momento, los mayores,
en otro momento los jóvenes y en otro momento los esposos y padres. No especificándoles cada momento a quién me dirijo, sino los énfasis que vamos a dar en este estudio. Vamos a colocar dos propósitos con dos preguntas en este estudio. La primera, este estudio es para ayudar a ordenar nuestro tiempo. En otras palabras, ayudarte a ordenar tu tiempo en forma efectiva. Todos nosotros vamos tomando y hemos tomado decisiones en la vida. Por eso la pregunta con respecto a este versículo, ¿estás aprovechando bien el tiempo? La segunda pregunta, o también el segundo propósito a este estudio, es evaluarnos. ¿Por qué? Tomar decisiones sabias de acuerdo a las prioridades hace a un manejo sabio del tiempo. La pregunta sería esta: ¿estás aprovechando el tiempo para lo importante? Tiempo es vida, vida es tiempo. Y esto tiene un dueño. No somos dueños de nuestro tiempo, porque no somos dueños de nuestra vida. Ya lo vimos que somos mayordomos de Dios por creación. Dios nos da la vida. Y doblemente mayordomos por redención, que nos hace responsable ante las verdades que aprendemos en la palabra de Dios. Dios nos ha confiado cada día, cada hora, cada minuto. Somos responsables ante Dios de cómo usamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestro tiempo. Esto es lo que nos hace iguales a todos. Poseemos el mismo tiempo. 168, recordá este número, 168 horas en la semana. Es más fácil recordar, 24 horas por día. La diferencia la hace la calidad en el uso del tiempo, no la cantidad de tiempo. El buen mayordomo, la mayordomía fiel en la administración del tiempo, es justamente ser responsables ante Dios de lo que Dios nos confió. 168 horas en la semana. Y esto requiere calidad de vida. Miremos bien. Esto es lo que nos hace iguales a todos. Tiempo es la sucesión de acontecimientos. Tiempo es vida. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos que nos entristecen, hay tiempos que nos alegran. Hay mejores o peores tiempos. Hay tiempos planeados y sin planear. Debemos reconocer que muchas veces nuestro tiempo está desorganizado y a veces nos damos cuenta que nuestro tiempo está armonizado. Y una de las armonías es cómo usamos calidad de tiempo en la vida, pero también esta armonía es la armonía con Dios en el manejo de la vida y del tiempo. Nuestro tiempo se entrelaza con los otros y a veces nosotros hacemos perder el tiempo a otros como otros nos hacen perder el tiempo a nosotros. El tiempo, alguien dijo, no se presta ni se guarda para usar en el futuro. Eclesiastés lo dice claramente en el capítulo 3, versículo 1, como leímos. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. En Efesios 5 repetimos lo que leímos, aprovechando bien el tiempo. Y la especificación es con diligencia, no como necios que dejan de lado a Dios, sino como sabios. Y sabios aquí en el manejo del tiempo es ver las cosas y decidir las cosas desde el punto de vista de Dios. Hoy queremos resumir 3 claves
para aprovechar bien el tiempo como sabios. Las tres claves son, primero, dominio propio. Segundo, disciplina personal. Tercero, definir las prioridades. Primero, tener dominio propio. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos deslizamos? Perdemos dominio propio en el manejo del tiempo. Dominio propio, en Gálatas capítulo 5, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. En otras palabras, sin Dios no tendremos dominio propio de nuestro tiempo. Ahora, preguntémonos, ¿qué es dominio propio en la mayordomía del tiempo? La respuesta implica dos cosas. Es ser responsables y planificar. Dominio propio en la mayordomía del tiempo es ser responsables y dar al Espíritu el control de nuestra vida. Y allá habrá una acción del Espíritu que nos da ese dominio para no desperdiciar el tiempo. Y planificar el uso de nuestro tiempo y cumplir su propósito. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos su voluntad y no conocemos su propósito, tendremos mal manejos del tiempo. No tendremos dominio propio sobre los impulsos que nos debían de la fidelidad en la vida para con Dios. En segundo lugar, tener disciplina personal. Y esto es saber manejar bien el tiempo. Tener disciplina personal no es querer hacer las cosas bien, porque querer no es suficiente. Hay que hacer. Y quiero colocar dos versículos de la palabra de Dios para el impulso de esta disciplina personal, porque si dejamos de lado a Dios y no somos sabios para manejar las cosas desde el punto de vista de Dios, Efesios 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce este impulso. Muchas veces no tenemos ganas, estamos desganados, desinteresados o con apatía, pero Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos 13:21, hay una frase ahí en el medio versículo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esto nos lleva a que hay que detectar lo que nos hace perder tiempo. No planear, demorar en hacer las cosas planeadas, la televisión, el teléfono, las redes sociales, ciertas amistades que nos distraen, no saber decir no. Creer que algo no es importante. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Desmotivación, etcétera, etcétera. Miremos un ejemplo. A veces la falta de disciplina en la devoción personal y la oración en la comunión con Dios demuestra que lo que no planificamos o ponemos en agenda, lo pasamos por alto. Los cristianos sabemos que la palabra de Dios y la comunión con Él es muy importante en nuestra vida, que la oración es vital en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Lo descuidamos, fallamos, tomamos otras cosas en lugar de darle a Dios el control. Disciplina en el uso del tiempo es clave para una vida exitosa en todo sentido, espiritual, emocional y física. No aprovechar bien el tiempo es desperdiciar la vida. No somos buenos mayordomos de Dios cuando no cumplimos con nuestra devoción y oración al Señor y comunión personal. Así que tener dominio propio,
disciplina personal, pero en tercer lugar, tener definidas las prioridades. Necesitamos definir bien nuestras prioridades. Necesitamos las prioridades para saber cómo decidir. Sin prioridades podemos perder el rumbo en la vida. Hay una pregunta clave y fundamental. ¿Qué es lo que viene primero y es necesario hacer? Esto es la prioridad. Porque las urgencias nos sacan de las prioridades. Por eso hemos colocado como subtítulo, urgencias versus prioridades. Y esta es una lucha. Por eso hay que evaluar 4 cosas. Lo que es urgente y lo que es importante. Pero también fijarse bien, lo que no es urgente, pero sí es importante. Lo que es urgente, pero no es importante. Por último, lo que no es urgente y no es importante. En otras palabras, simplemente, prioridades es primero lo primero. Miren estos versículos de la palabra de Dios que hemos combinado. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, prioridad, el reino de Dios y su justicia. Lucas capítulo 12:31 repite lo mismo y también enfatiza y agrega como en Mateo 6. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y el versículo 34 de Mateo 6 dice, así que no os afanéis, no nos pongamos ansiosos por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. ¿Cómo es? Nuestra vida está determinada por nuestras prioridades. Y nuestras prioridades están determinadas por nuestras decisiones. En la vida no somos el resultado de nuestros deseos o intenciones, sino que en la vida somos el resultado de nuestras decisiones. Para concluir, algunas preguntas como un examen personal, a mi corazón, a cada uno de ustedes. ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Esta es una pregunta que, como dijimos al principio, durante la pandemia se nos alteró las cosas y realmente perdimos muchas veces tiempo. Quedamos encerrados, desanimados. Los mayores no podíamos salir, nos prevenían del cuidado, otros hacían las compras para nosotros y realmente hasta descuidamos la iglesia, porque pasamos a estar online y ya la iglesia se dejó de costado. Pero esta es una prioridad, primeramente el reino de Dios. Miren estas preguntas. A veces te encuentras sobrecargado y dices, me falta tiempo. Siente que no logras cumplir tus tareas necesarias y se te va el día. A veces pierdes tiempo haciendo actividades que no valen la pena en ese momento. ¿Has descuidado tus prioridades o cosas que deberías hacer? ¿Te cuesta decir no cuando alguien te pide hacer algo y la urgencia robó la prioridad? ¿Dejas de hacer cosas para el último momento? Preguntas que nos llevan a Eclesiastés nuevamente. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Quiero leer la palabra de Dios para terminar en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Sobre esto vendremos en otro estudio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor te bendiga y que esta meditación sea una reflexión para ser fieles mayordomos en el manejo del tiempo. Gracias.